Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos este sábado, estar aquí con ustedes finalizando la semana número 31 de lectura, lo cual para mí es una hermosa y grande bendición que Dios nos ha permitido llegar hasta aquí, compartiendo su palabra, leyéndola y disfrutándola, por supuesto, recibiendo de su sabiduría, de sus enseñanzas, de su discernimiento, de su comprensión, de su revelación e iluminación. Yo les deseo que tengan un excelente y bendecido día. Si la mayoría de ustedes ya están descansando, algunos continúan en sus labores, que Dios los bendiga en todas sus actividades, que guíe e ilumine su sendero, que nos lleve por caminos de victoria en donde se manifieste y se materialice su inmenso y maravilloso amor y se derrame el favor de su favor en nuestras vidas, así como en la vida de nuestras familias y nuestros seres queridos. Y hoy también estás guardando el día de reposo, te envío un fuerte abrazo y deseo que Dios te bendiga grande y maravillosamente en este día, que podamos meditar y profundizar en nuestras mentes y en nuestro corazón sobre las grandes obras y maravillas que Dios ha hecho desde que comenzó la creación de los cielos y la tierra, de los hombres y de todo lo que existe alrededor de nosotros, lo cual el Padre, sin lugar a duda, lo creó para bendición nuestra, para bendición de la humanidad. Este día de reposo, este Shabbat, ¿sí? Que comenzó el día de ayer, viernes, alrededor de las 5 de la tarde y finaliza este sábado también en el ocaso del sol. Dediquémoslo a meditar en el inmenso y maravilloso amor, gracia y misericordia de nuestro Padre Celestial, de todo lo que fue hecho por su mano, de todo lo que hemos recibido de Él, de todo lo que estamos recibiendo hoy y de lo que vamos a recibir el día de mañana. Dios bendiga nuestras vidas este sábado y este y todos los días también, sí, hasta el final. Y de ahí vamos a disfrutar de su presencia en la eternidad. Feliz día de reposo, feliz Shabbat y también feliz sábado, ¿sí? Y además de que hoy es el día de reposo, mañana también es un día de gran bendición, porque es día de congregación, en donde nos reunimos entre hermanos a alabar y adorar a nuestro Padre Celestial con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y nuestras fuerzas, ¿sí? A recibir palabra de los pastores y a convivir y fraternizar entre la gran congregación que conformamos el pueblo y los hijos y los siervos de Dios. Y como les comenté el día de ayer, hoy vamos a leer el libro, ¿sí? Lo referente al rey Josías, ¿sí? Del capítulo 22 y 23 de Segunda de Reyes, que nos habla de Josías, y también, ¿sí? Los capítulos 34 y 35 de Segunda de Crónicas. Pero antes de comenzar esta lectura, por supuesto, vamos a pedirle a Dios que Él sea quien nos guíe, que nos bendiga esta mañana, que nos enseñe, que nos muestre la sabiduría plasmada, que sea Él quien nos muestre la sabiduría plasmada en su hermosa y bendita palabra. Y vamos a comenzar con lo plasmado en Segunda de Reyes capítulo 22. Recuerden que vamos a hablar del rey Josías, ¿sí? Del cual profetizó, ¿sí? Nahum y Sofonías profetizaron en el tiempo del rey Josías, que gobernó Jerusalén entre el año 650 al año 600 antes de Cristo. Y dice así el capítulo 22 de Segunda de Reyes. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gerida, hija de Adaía de Bosca. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. A los 18 años del rey Josías, envió el rey Safán, hijo de Asalia, hijo de Mesulán, escriba a la casa de Jehová, diciendo:
ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que ha traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros y maestros albañiles, para comprar madera y piedra de cartería para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta del dinero cuyo manejo se les confiere, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Entonces fue el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que nos envió a mí. Así dijo Jehová: He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal del que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para preguntarseis a Jehová, diréis así: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Este es el capítulo número 22. Vamos a continuar con el capítulo número 23. Entonces el rey mandó a reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta,
que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica, que estaban en la casa de Jehová, en las cuales tejían las mujeres tiendas para Acera, e hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso desde Jeba hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda y a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán, Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que habían hecho Manasés en los dos atrios de la casa de Jehová. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcón, ídolo abominable de los hijos de Amón, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera, y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres. Igualmente, el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera, y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había sido profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. Después dijo, ¿qué monumento es este que veo? Y los de la ciudad le respondieron, este es el sepulcro del varón de Dios que vino de Judá y profetizó sobre estas cosas que tú has hecho sobre el altar de Betel. Y él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Y así fueron preservados sus huesos y los huesos del profeta que había venido de Samaria, y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar ira. Las quitó también Josías, se hizo en ellas como había hecho en Betel. Mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres, y volvió a Jerusalén. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios, conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines, y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Isías había hallado en la casa de Jehová.
No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, y después de él nació otro igual. Con todo eso Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho, mi nombre estará allí. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías. Pero aquel día, así que le vio, lo mató en Megiddo. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías, de Libna, y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Amar, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y uno de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliaquim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó Joacás y lo llevó a Egipto y murió allí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar dinero, conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Y aquí finalizan los dos capítulos de Segunda de Reyes, el capítulo 22 y el capítulo 23. ¿Sí? Y ahora vamos a leer el capítulo 34 y el capítulo 35, pero de Segunda de Crónicas, que hace referencia de igual manera al rey Josías. Voy a tomar tantita agua porque se me secó la boca por la larga lectura, ¿verdad? Vamos a finalizar la lectura en Segunda de Crónicas y vamos a dar una breve explicación sobre el rey Josías, un breve comentario. Dice el capítulo 34 de Segunda de Crónicas. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Y este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron de delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre los altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa
envió a Safán, hijo de Asalia, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban a la puerta habían recogido de la mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel y de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para las armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulán de los hijos de Coat, para que activasen la obra. Y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído de la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicán, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salún, hijo de Tikva, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí. Así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, si le diréis: Jehová es el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a todos ellos las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo de delante de Jehová un pacto,
de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de la tierra de los hijos de Israel, e hizo todo lo que se hallaban en Israel, sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que vivió. Aquí finaliza el capítulo número 34 y vamos a finalizar la lectura del capítulo número 35, que dice de la siguiente manera. Josías Josías celebró la Pascua a Jehová en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová: poned el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Preparaos según las familias de vuestros padres por vuestros turnos, como lo ordenaron David, rey de Israel, y Salomón, su hijo. Estad en el santuario según la distribución de las familias de vuestros hermanos, los hijos del pueblo, y según la distribución de las familias de los levitas. Sacrificad luego la Pascua, y después santificaros. Preparad a vuestros hermanos para que hagan conforme a la palabra de Jehová dada por medio de Moisés. Y dio el rey Josías a los del pueblo ovejas, corderos y cabritos de los rebaños, en número de 30,000, y 3,000 bueyes para toda la Pascua, para todos los que se hallaron presentes, esto de la hacienda del rey. También sus príncipes dieron con liberalidad al pueblo y a los sacerdotes levitas. Hilcías, Zacarías, Eliel, oficiales de la casa de Dios, dieron a los sacerdotes para celebrar la Pascua 2,600 ovejas y 300 bueyes. Asimismo, Conanías y Semaías y Natanael, sus hermanos, y Asabías, Eliel, Josabat, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos, y asimismo los levitas en sus turnos, conforme al mandamiento del rey, y sacrificaron la Pascua, y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de la mano de los levitas, y los levitas desollaban las víctimas. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que se ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo tomaron a los bueyes y asaron la Pascua al fuego conforme a la ordenanza, mas lo que había sido santificado lo cocieron en ollas, en calderos y sartenes, y lo repartieron rápidamente a todo el pueblo. Después prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes, porque los sacerdotes hijos de Aarón estuvieron ocupados hasta la noche en el sacrificio de los holocaustos y de las grosuras. Por tanto, los levitas prepararon para ellos mismos y para los sacerdotes hijos de Aarón. Asimismo, los cantores hijos de Asaf estaban en su puesto, conforme al mandamiento de David y de Asaf y de Emán y de Jedutum, vidente del rey. También los porteros estaban a cada puerta, y no era necesario que se apartasen de su ministerio, porque sus hermanos los levitas preparaban para ellos. Así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua y para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban allí celebraron la Pascua en aquel tiempo, y la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías, con los sacerdotes y levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí, juntamente con los moradores de Jerusalén. Esta Pascua fue celebrada en el año 18 del rey Josías. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis
junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: Quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitaban esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Una lectura bastante larga, pero al mismo tiempo hermosa. Josías, un rey entregado a Dios de todo corazón, como ningún otro. Un rey que sabía para quién trabajaba, a quién servía y a quién tenía que rendirle cuentas. Un rey, casi como David, entregado de todo corazón a Dios, que sabía qué representaba el Padre, qué representaba el Creador, pero sobre todo un rey dispuesto, con un corazón dispuesto a Dios, tal cual como debiésemos actuar tú y yo todos los días de nuestra vida, con un corazón entregado, sirviendo a Dios, honrando a Dios, engrandeciendo el nombre de Dios, alabando y adorando a nuestro Padre Celestial de todo corazón, por mero reconocimiento, amor y fe a su majestad. Sí, por nada más. Porque muchas veces, sí, amamos, buscamos, sí, y perseguimos a Dios para que Dios cumpla nuestra voluntad, y no para nosotros cumplir la suya, como debe de ser y está escrito que es. ¿Sí? Josías es un gran ejemplo de entrega, de compromiso, ¿sí? De responsabilidad delante de Dios. Así, tal cual, debemos actuar tú y yo. Tal vez nosotros ya no vamos a derribar altares. Tal vez nosotros ya no vamos a quitar y hacer polvo las imágenes de acera, de Baal, de Milcón y de otros. Muchos dioses falsos, hechizos, les diría yo, y de muchas creencias. Pero lo que sí podemos hacer es entregarnos a Dios de todo corazón. Ser transmisores, conducto de su amor, gracia y misericordia, de su palabra, ser partícipes de su obra, no solo en la congregación, sino después de las puertas de la congregación, dentro y fuera de la congregación, ser partícipes de la obra de Dios, ser conocedores de su palabra, buscar al Padre por su majestad y su potestad, por tener una relación con nuestro Creador, por entregarnos para un día poder estar disfrutando de la eternidad en el reino de los cielos. Servir a Dios por amor. Eso sí podemos hacerlo. ¿Sí? Y lo podemos hacer muy bien. Porque hasta en eso, cuando uno se decide actuar con entrega y pasión, como hizo Josías, Dios nos acompaña y Dios nos ayuda. Porque el Padre nunca nos deja, y mucho menos cuando somos partícipes en su obra, cuando después de ser siervos y ser discípulos, nos convertimos en sus mejores, o en parte de sus mejores guerreros. Y alabado sea el Señor.
Esta fue la lectura del día de hoy, sábado. Una lectura un poco larga, pero hermosa, como toda la palabra de Dios, con un mensaje, con una enseñanza, con un ejemplo, con parte de la sabiduría del cielo. Me dio mucho gusto estar esta mañana con ustedes y sobre todo cerrar con el Rey Josías esta semana 31 de lectura. Y nos vemos el día lunes para continuar con la semana número 32. Y no se te olvide, mañana domingo, acudir, adorar y alabar a nuestro Padre Celestial. Y hacerlo como Josías, con todo el corazón. Te envío un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Saludos.